video les comenté que les quería hacer un video completo solo hablando de rubores. Se ven súper natural, parece que el color viene de tu propia cara. Si quieren que hablemos sobre rubores nada más, también les puedo hacer un video solo de rubores. Es que se les ocurre que yo puedo estar aquí platicando del maquillaje coreano todo el día. Y ese video ya tiene aproximadamente un año, pero mejor tarde que nunca, y aquí estoy. También se los he comentado aquí y allá en otros videos que tenía muchas ganas de grabarles este video, así que por fin ya estoy aquí. Un año después, mejor tarde que nunca. Estamos acostumbrados a que nos digan cómo ponernos el rubor dependiendo la forma de nuestra cara o de nuestra estructura ósea, y la verdad no siempre tiene que ser así. El maquillaje está hecho para hacerlo como a nosotros nos gusta, que nos haga sentir bien, que nos haga sentir bonitas, o para recrear diferentes looks, diferentes vibes. Entonces no es necesario que sigamos normas todo el tiempo. Así que aquí les voy a enseñar cómo crear diferentes looks dependiendo de cómo te coloques el rubor. Podemos cambiar inclusive la forma de nuestra cara, de cómo nos da la luz, siguiendo los dos principios básicos del maquillaje coreano, que es un maquillaje natural y vernos más jóvenes. Si quieres corregir la forma de tu cara, estos tips que les voy a dar aquí les pueden ayudar. Pero antes, si a ti te gusta el K-Beauty, la cosmética coreana y todos estos temas, te invito a suscribirte a este canal y compartir este video con alguna amiga o amigo que crees que les pueda llegar a gustar. Yo soy Priscila, mis amigos me dicen Pristo, y primero me gustaría empezar a hablarles sobre los tipos de rubores que existen, sus fórmulas y sus texturas. El primer tipo de rubor que puedes encontrar en el mercado es este, que es de formato líquido. Este es de la marca Apyu, es coreano. Viene así como si fuera una pintura para uñas. Se ve más o menos así. Es totalmente líquido y tú puedes jugar con la intensidad del color, aplicarte más o menos dependiendo de la cantidad que te apliques. Y como pueden ver, aquí ya difuminado, queda muy natural, muy bonito. Este que yo tengo es en el tono, no sé, aquí se los voy a dejar. Y se adhiere muy bonito a la piel. En el empaque puedes llegarte a asustar por el color, pero una vez ya difuminado, pues queda muy bonito, se funde con la piel. El segundo tipo de rubor que podemos encontrar en el mercado es en el formato de crema, viene más o menos así. Y este tipo de formato se transforma en como en polvito ya cuando lo estás difuminando en la piel y queda muy bonito. A mí la verdad este tipo de texturas, de fórmulas líquidas, son de las fórmulas que más me gustan ahorita en este momento, son las que más he estado utilizando. Si eres de piel grasa, claro que sí las puedes utilizar, solo que recuerda que lo tienes que sellar con un polvo para que él te dure mucho más tiempo. Este tipo de rubores reflejan muy bonito la luz y se ven muy bonitos en el rostro, muy natural, como si realmente el color viniera de adentro de tu piel y sea tu propia piel el color que se ve. Son muy bonitos. Este también queda con un acabado polvosito que pues prácticamente se sella solo, pero pues yo recomendaría que lo sellaras. También en esta categoría de rubores en crema entran los tipo mousse, que también tienen como ese tipo de textura gelatinosa, quedan muy igual, tienen ese mismo efecto en la piel. Y al tercer tipo de rubores que podemos encontrar en el mercado son estos, que son en formato en polvo, que son los más comunes que utilizamos todas. Este tipo de rubores pues lo pueden usar cualquier tipo de piel, quedan muy bonitos, pero siento que son el tipo de fórmulas de rubor que duran menos tiempo en el rostro, son los que primero se caen. A mi punto de vista existen tres colores básicos de rubores, que es como el rosita, el peachy, el coral, o inclusive podemos agregar también el anaranjado. Estos colores puedes usarlos en tu piel dependiendo del tono de tu piel. Varía la intensidad de color. Siguiendo los principios básicos de la cosmética y del maquillaje coreano, también existen tonos que nos pueden llegar a servir como para iluminar y otros tonos que nos pueden servir más como para contorno. El color también se puede variar dependiendo de tu subtono de piel y la temporada, la season, ya sea primavera, verano y invierno. Entonces, este tema de encontrar tu color ideal es un tema muy intenso, muy largo, que si ustedes quieren que les haga un video de cómo encontrar tu color personal, cuál es tu subtono de piel, me pueden dejar un like en este video o un comentario para yo hacerles un video específico hablando de colores, porque como les digo, requiere mucha investigación, es un tema muy intenso y nos puede llegar a quedar muy largo este video. Entonces déjamelo saber aquí abajito. El color del rubor también tiene que ver en el look que creas crear. No te fijes nada más de que es que tengo que usar este color porque es para el contorno y este color porque es para dar luz. Porque también tiene que ver con el maquillaje, el look en general. Pues si quieres verte súper cute y quieres verte
súper kawaii y todo tu temática es rosa, yo no le veo nada de malo en usar un rosa chillón para tus mejillas y aplicarlo de una forma cute como te voy a enseñar aquí. Se me hace totalmente válido. Yo pienso que el maquillaje es para experimentar y ponerte lo que a ti te guste, lo que te haga sentir bien, lo que te haga verte y sentirte bonita. Eso depende de ti. Yo sí aquí nada más les estoy dando algunos tips y unos trucos que espero que les sirvan mucho. Entonces, como les decía, dependiendo de dónde apliques tu rubor, le va a dar cierta dimensión a tu rostro y va a crear también cierto look. Esto tomándolo en cuenta como si fuéramos un artista y estuviéramos pintando un cuadro. Dependiendo de dónde pegue la luz, los artistas ponen un color más claro para hacernos referencia a la luz y un color más oscuro cuando queremos sombrear algo y ocultar algo. Aquí yo les voy a enseñar 6 formas de aplicar rubor al estilo asiático, el estilo coreano. Voy a estar utilizando 2 herramientas para enseñarles cómo hacer estos looks. La primera es esta brocha para rubor de la marca Real Techniques, que es así fluffy con las cerdas separaditas, que es ideal y está hecha específicamente para eso. Nosotros estamos acostumbrados toda nuestra vida a ponernos el rubor de una sola forma, pero no, amigas, aquí les voy a demostrar que hay diferentes formas de hacerlo para resaltar ciertos rasgos. Voy a estar utilizando un rubor en polvo. Este es uno japonés, que es el que va mejor con mi maquillaje. Este es un poquito satinado, como podrán ver, tiene como un pequeño brillito. Este es en el tono 10 y es de la marca Cézanne o Cézanne, no sé cómo se pronuncia la verdad. Es un rubor muy económico que me gusta mucho. Un principio básico también que les puedo comentar para principiantes es que si no saben qué color utilizar, a mí me gusta mucho y se les he comentado infinitas veces, pero se los vuelvo a comentar para los nuevos, que a mí yo soy fan y fiel creyente del maquillaje monocromático, es decir, que nos vamos a poner un color que combine con nuestro rubor y con nuestro labial. En este caso estoy tomando una subtono rosado un poquito cálido tirándole al naranja, entonces este color es muy anaranjadito rosado que nos va perfecto con mi sombra. Esto nos hace ver el maquillaje más put together, que se ve más en sincronía y se ve, para mi punto de vista, más tierno, mejor. Número 1. Así que en este primero vamos a utilizar el rubor que se ha hecho más viral en TikTok, que es el estilo de rubor de Bella Poarch, que es el Sun Kissed o el beso de sol, que es un rubor que va específicamente en esta área de nuestra cara, que es donde nos pega la luz, donde nos pega el sol cuando nos asoleamos mucho, en nuestras zonas altas del rostro. Esto es uno de los rubores más naturales que existen, porque estamos tomando en cuenta en donde el sol nos está pegando, nos hace ver sonrojaditas, como si nos hubiéramos asoleado y hubiéramos estado en la calle mucho tiempo, bajo el sol. Se ve muy dulce, muy suave. Te hace ver la piel más radiante, más luminosa y fresca. Te da esa sensación natural como si realmente te hubieras expuesto al sol. Y lo voy a estar aplicando en esta área. Podemos hacer la brocha así hacia arriba para tener un mejor control de dónde nos pegaría el sol, que sería aquí, en arribita de la nariz, como en la mitad, y en esta área. Se me hace un poco infantil, porque los niños suelen estar muy quemados de esta área al estar tanto tiempo jugando bajo el sol. A Bella Poarch se le ve muy bonito, la verdad. Ese look le va perfecto a ella, se me hace, porque creo que vive en Hawái o es de Hawái o algo así. Este sería nuestro primer rubor. Esta siguiente forma es ideal para personas que tienen pómulos o una cara muy grande, que quiere hacerla ver un poquito más chiquita. Vamos a poner nuestra brocha aquí, en donde sería nuestro pómulo, y vamos a aplicar rubor solamente en esta área, de esta parte donde empieza como 2 centímetros, 1 centímetro de tu nariz, hasta arriba, más o menos, hasta llegando a las 100, lo que sería aquí. Es un poquito más arriba del pómulo, lo que va a hacer que nuestra cara se vea, va a ese efecto óptico de que nuestra cara se vea más pequeña, aplicando el rubor de esta manera. Estoy aplicando un poquito más rubor de lo que debería aplicarlo de una forma normal, pero eso quiero que se alcance a notar en el video. Esto lo que hace es atraer la atención en esta área de tu rostro y crear ese efecto de cara más pequeñita.
Este siguiente rubor es el estilo japonés por excelencia. Yo estuve en Japón justo cuando empezó la pandemia y es el que le veía a todas las chicas cuando yo estaba ahí. Es el rubor que se pone en esta área de los ojos abajo. Va aplicado en esta área, pegado muy cerca del ojo. Y este tipo de rubor hace que tu cara se vea más cachetona y súper cute. Si tú quieres lograr ese estilo de cachetitos y una cara más redondita, más llenita, por ejemplo, este rubor funciona si tú tienes la cara muy afilada o muy delgada con unas facciones muy marcadas y tú lo que quieres es verte kawaii y lograr ese look. Este es el rubor ideal para eso. Lo voy a estar aplicando en esta área abajo del ojo. También es muy parecido al estilo del drunk makeup, el Japanese Igari makeup, que es el que ya les he contado en mis otros videos. Tengo aquí 2 videos de maquillaje japonés que me encantan. Que con mucho gusto los hago porque soy también estudiante de japonés. Estudio japonés desde el 2015 más o menos por ahí. Y me encanta aprender del maquillaje japonés mientras estudio el idioma. Entonces aquí más o menos es donde va, en esta área. Yo por ejemplo siento que sí me veo como más redondita, más cachetona. Y este rubor me encanta mucho usarlo. Si quieres recrear ese look japonés, este es el rubor ideal para eso. Si quieren que ver más maquillaje japonés, me lo pueden dejar en un comentario. Este rubor es ideal para cualquier tipo de cara lo puede utilizar. Hace que tu cara se vea más delgada, es un tipo de contour. Inclusive puedes utilizar un color más oscuro, como este que les dije, que a lo mejor te va a dar ese efecto. Este lo vamos a aplicar en esta área como en una forma C. Esto va a hacer que nuestra cara se vea más delgada, un poquito más juntita. Va a ser como una especie de sombra en esta área. Yo voy a seguir utilizando el mismo color y lo voy a estar aplicando en esta área. Este es un tipo de rubor muy favorecedor. Atrae la atención en esta área y sí nos hace ver como un poquito más delgados. Inclusive para que se note un poquito más voy a usar ese color café que les dije. Muy pegado aquí a nuestro cabello, a nuestra oreja. Depende mucho del color que utilices, puede ser que tu cara se vea con más contorno o que se vea más rellenita y más gordita la cara. Así que hay que tener cuidado con eso, usar un tono o claro o oscuro, dependiendo de qué look quieras crear. Este look de rubor puede ser muy favorecedor, pero yo pienso que es un rubor que no cualquiera lo usaría porque a lo mejor es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero la verdad yo siento que para fotos, sobre todo cuando necesites que tu cara se vea como más contorneada, es un look muy favorecedor, sobre todo para fotos así como de perfil. Siento que afila mucho el rostro. Cualquiera de estos rubores no es para todos, o sea, ya depende de lo que a ti te guste, tú lo adaptas a tu gusto. Este look de rubor es ideal para la gente que quiere verse un poquito más sexy y elegante. Es el tipo de rubor que yo creo que es el que la mayoría utilizamos, es el más parecido a ese look que nos ponemos a diario. Este también es para la gente que quiere como que resaltar un poquito más el pómulo. Entonces este rubor lo vamos a aplicar aquí arriba de nuestro pómulo y lo vamos a llevar un poquito hacia la sien, un poquito aquí arribita. Este te da el efecto de una cara también un poquito más estilizada y como les digo se ve más elegante. Es el clásico rubor que se puede usar de diario y el que tengo más práctica de usar y ponerme es aquí abajo donde está nuestro pómulo, que sería esta parte que se nos marca. Yo tengo pómulos bastante marcados a pesar de que tengo la cara redonda. Se me nota aquí, aquí doblez, un poquito más arribita para traer la atención hacia arriba. Si lo ponemos abajo nos va a hacer ver la cara más gordita. Mientras más arriba que lo pongamos, más afilado se nos va a ver el rostro. Es ideal para ir a la escuela, para llevarlo al trabajo y se ve muy lindo y muy favorecedor. Este rubor es el clásico, el típico cute, cuando te quieres ver realmente cute al estilo coreano. Este es el rubor que estamos buscando. Es el que les digo cuando les digo que me quiero ver así cute y que me lo voy a poner solamente en esta área. Es ese rubor el que les digo. El look pasado es cuando les digo que me quiero ver sexy, que me lo voy a poner el rubor así
ese es el rubor, ese estilo, ese es exactamente el que uso. Este es para cuando nos vamos a hacer el look coreano por excelencia, el más cute. Depende también mucho del color que utilices para este rubor. Va a hacer que tu rostro se vea más radiante y vamos a traer la atención a esta área. Usualmente cuando nos vamos a maquillar nuestros cheeks, lo que se nos levanta cuando nos sonreímos es esta área. Usualmente lo hacemos en movimientos circulares, pero para este look tenemos que hacerlo con un movimiento ovalado. Va a ir exactamente aquí de forma ovalada, no círculos, es un óvalo. Este también, por ejemplo, si tienes la cara muy larga y quieres hacer que se vea más corta y más delgadita, este es el rubor también ideal, porque como va en esta área, atrae la atención exactamente aquí a esta área, como si esta fuera la parte más alta. También podemos ponernos un poquito de iluminador aquí en esta área para que también llamar un poquito más la atención y hacer nuestra cara más delgadita, si es lo que queremos, si tenemos la cara muy hacia arriba. Y esto va a ir aquí un ladito de la nariz, vamos a dejar como un dedo de separación y voy a utilizar esta otra brocha porque esta es mi brocha favorita para recrear este look de rubor. Lo ponemos solamente aquí, dando movimientos en oval, de forma de óvalo. Y me gusta usar esta brocha porque me permite aplicar rubor en un área pequeña, que como serían mis cachetes, como sería esta área tan chiquita del rostro. Cuando uso este tipo de brocha siento que el rubor se desparrama demasiado y puede llegar hasta el área de la ojera o se verse muy hacia abajo. Entonces, para tener un mejor control, yo prefiero usar esta brocha de Sephora, que es para foundation, creo que es. Ah, no, aquí dice que es para polvo, que pues para mí estas cerdas tan cortas, para mí es para foundation, pero pues bueno. Sephora, pues por algo la... Así que si estás intentando recrear este look muy al estilo coreano, muy Ulsan, quieres verte al Korean style puro, este es el rubor que estamos buscando. Esto nos ayuda y nos favorece mucho para cuando estamos haciendo la V-line, que sería aplicar un color más oscuro en esta área. Inclusive puedes poner un rubor más oscuro, el de la forma C, por ejemplo, en esta área, y nos hace ver nuestra cara más chiquita, más junta, trae nuestra atención hacia esta parte del centro y se ve muy cute. Es el look cute por excelencia, además del otro, del estilo japonés. Si se fijan, son rubores muy pequeños y en zonas muy específicas. También este estilo de rubor es muy al estilo anime. Cuando las protagonistas se sonroja, usualmente es en esta área donde ponemos el rubor. Y algún dato muy importante es que traten de no sonreír cuando se lo están poniendo. Traten de dejar como que ubicar dónde va a ir, pero aplicarlo sin sonreír para que podamos aplicarlo de una forma correcta y no que quede justo en esta área, para que se vea más favorecedor, porque en este caso queda como que muy marcada en la manzanita, por ejemplo. Soy una apasionada del rubor, además de los lipsticks, tintas coreanas y las paletas de sombras. Otro producto que yo tengo mucho en mi colección, más de lo normal, son los rubores. Tengo demasiados rubores coreanos, japoneses, latinos, de gama más económica, de todos. Me encanta coleccionar rubores, es un tema que me apasiona muchísimo y estoy haciendo este video porque realmente quería hacerlo. Quería compartirles esta pasión que tengo por el rubor, que siento que hace mucho la diferencia. Es lo que le termina de dar el feeling a tu make-up, ¿sí o no? Pónganse a pensar un poquito. Si quieres verte cute, te pones el rubor aquí. Si quieres verte sexy, lo pones más arriba. Entonces, yo digo que sí termina de complementar nuestro maquillaje. Déjame abajo en los comentarios cuál es el rubor que a ustedes más les gusta, o el que más usan, o el que les gustaría probar. Claro que toda esta información la pueden encontrar allá afuera en el internet. Yo simplemente aquí les estoy haciendo una recopilación. Les estoy contando mi punto de vista, mi perspectiva, y se lo estoy haciendo de una forma resumida y más entendible, que espero que para ustedes les sirva muchísimo. Yo no inventé ninguno de estos rubores, es información que se puede encontrar. Quiero decirles que me hice un TikTok, así que voy a estarles subiendo próximamente videos cortos de maquillaje coreano y otros temas. Así que aquí se los voy a estar dejando para que me sigan y yo poder seguirlos de vuelta para estar en contacto en la comunidad. Recuerden que el maquillaje es un juego, usen lo que realmente les haga sentir bien, porque eso que usen cosas que ustedes les hagan sentir bonita, eso lo proyectas y te va a hacer ver
mucho más bonita de dentro hacia afuera. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver los videos y no olviden que si tienen alguna sugerencia de maquillaje me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Los quiero mucho, nos estaremos viendo para la próxima. Adiós.